Que el Señor te bendiga grandemente. Estoy aquí para darte una palabra, amén. Y más que eso, quiero contarte un poco de mi testimonio, amén. Pero primeramente quiero hablarte de la palabra de Dios. Quiero leerte un versículo, amén, que dice la palabra de Dios en Jeremías 15:19. Dice, por lo tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estará, si entresacare lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ello. Gloria al Señor, la palabra de Dios aquí nos está hablando, aleluya, de que si nosotros nos convirtiéramos, el Señor nos restaurará. ¿Sabe? Yo vengo a hablarte un poquito de mi testimonio. ¿Sabe? Muchas personas me han preguntado en este tiempo, en estos dos videos, he subido dos videos, y la gente me pregunta verdaderamente, ¿tú, tú te has convertido verdaderamente, que Dios cambia? Verdaderamente la gente se sorprende. ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos que Dios no puede hacer milagros, que Dios puede cambiar y transformar una vida. Yo en una vida que viví 33 años separada de los caminos del Señor, Dios tocando mi puerta durante todos estos años de mi vida. Dios tocaba mi puerta y yo no abría mi corazón para que Él entrara en él. Y sabe que un día me acuerdo yo que estuve en República Dominicana la última vez que fui hace más o menos 5 años. Eh, Estuve en República Dominicana y fue la última vez que Dios habló a mi vida fuertemente. Y no solamente eso, sino que ya parece que era el tiempo de que Dios, de que yo tenía que tocar fondo para reconocer de que Dios podía cambiar mi vida, podía transformar mi vida, de que yo había vuelto mi vida un desastre, de que mi vida yo estaba viviendo de una manera, una vida desordenada totalmente. Muchas personas que me conocen saben en el testimonio que yo era antes. Yo era una persona que me descuidaba totalmente de mis hijos, me descuidaba totalmente de mi familia. Si yo iba a República Dominicana, yo lo que quería era vivir el mundo, yo lo que quería era vivir. eh, yo llevaba un desorden, ¿sabe? Eh, Prostituía mi cuerpo. Usted podría decir, ah, pues tú eras prostituta. No, prostituta no es aquella persona que prácticamente trabaja y no tiene que trabajar en un prostíbulo ni nada por el estilo. Es una persona que hace con su cuerpo, se acuesta con una persona, se acuesta con otra y nada le satisface. Pues yo era así, yo era una persona que me había convertido totalmente, había destruido mi vida. Mi vida estaba totalmente destruida. ¿Sabe? Cuando yo no reconocía de que mi cuerpo era templo del Espíritu Santo y de que yo estaba destruyendo ese templo de Dios. Dice la palabra de Dios, gloria al Señor, dice en Primera de Corintios, amén, 3:16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y nosotros, cuando recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, ya nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Por eso hay muchas personas que ven nuestro cambio, tienen que ver que cuando Jesucristo entra a nuestro corazón, nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Convertirse a Cristo es dejar que Jesucristo entre en nuestros corazones, es arrepentirnos de todo corazón, es darle la espalda al pecado. ¿Sabe? Es darle la espalda a todo aquello, a todas nuestras condiciones humanas de pecado, es darle la espalda a todo aquello que no le agrada al Señor. ¿Sabe qué? Que nosotros podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabe? Y yo me acuerdo que cuando yo estuve en República Dominicana me aconteció algo terrible. ¿Sabe? Y para gloria y honra de Dios, Dios eh, tuvo misericordia de mí, porque Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dice que Él no echa fuera aquello que venimos a Él con un corazón contrito y humillado delante de Él. Él no lo deprecia. ¿Sabe? Y yo contaré más o menos mi testimonio completo más adelante, porque no terminaría este video si empiezo a contarlo todo. Y yo me acuerdo que vine con mi vida totalmente destruida del mundo. Ya yo no tenía prácticamente deseo de vivir. Eh, ¿Sabe qué? Si Dios no hubiese llegado a mi vida, yo hoy quizás no estaría contando este testimonio. ¿Sabe? Yo te vengo a hablar de Jesús. Cuando nosotros dejamos entrar a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, ¿sabe? Nuestra vida cambia porque dice la palabra de Dios, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño, dice, la mente
y pruebo los corazones. Solamente Dios conoce nuestros corazones, dice, porque nuestro corazón es tan perverso. A veces nosotros como ser humano nos reconocemos cuando estamos mal delante de la presencia de Dios. Es difícil que nosotros reconozcamos que estamos mal si no tenemos un encuentro con Dios. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, y reconocemos, dice que el Espíritu Santo de Dios es quien nos convence de pecado, es quien nos hace ver que nosotros no estamos actos de que nosotros no estamos actuando bien delante de la presencia de Dios. Dice, si nosotros nos arrepintiéramos, el versículo que acabamos de leer dice, si te arrepintieres, dice, si te convirtieres, convertirse es arrepentirse, y Dios entonces nos restaurará. Es ahí donde Dios empieza a restaurar nuestras vidas, cuando nosotros empezamos a reconocer de que estamos mal delante de la presencia de Dios. Humanamente nosotros nunca vamos a poder reconocer delante de Dios de que estamos mal. No podemos arrepentirnos así por así. ¿Sabes qué? Si el Espíritu Santo no nos convence, no hace ver, porque nosotros como humanos siempre decimos que nosotros no tenemos pecado, que nosotros estamos bien, pero si yo soy una persona que no mato a nadie, que no hago mal a nadie, no es necesario eso. ¿Sabe? Nosotros pecamos hasta con la mirada, nosotros pecamos hasta con los oídos, nosotros hasta que Jesús nos reconocemos. Y reconocemos tanta falta que tenemos delante de Dios. Dios no puede hacer nada en nuestras vidas. Nosotros tenemos que vivir de una manera digna, de una manera que a Dios le agrade. ¿Sabe? Yo me acuerdo cuando vine a los caminos del Señor, mi vida estaba totalmente destruida. ¿Sabe? Totalmente destruida. Yo no valía nada para el mundo. Muchas personas conocen mi testimonio. Muchas personas saben que me conocieron de cómo yo era. Muchas personas que se asombran ahora y dicen, wow, verdaderamente Dios cambia las vidas. Verdaderamente Dios transforma la vida. Dios cambia. ¿Cómo es Dios? ¿Sabe? Tengo muchas amistades que me han escrito y me dicen, wow, verdaderamente que Dios transforma la vida. Dice, ¿cómo tú te convertiste? Cuéntame de tu testimonio. Pero mi testimonio es que Dios siempre tocó a mi corazón, Dios siempre llamaba, Dios siempre me daba una palabra y yo rechazaba la gracia. Muchos rechazamos la gracia y la gracia es nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino hace más de 2000 años a morir por cada uno de nosotros. Él es la gracia que nosotros es inmerecida para nosotros porque nosotros siendo pecadores, nosotros no merecíamos que Jesucristo muriera por cada uno de nosotros. Y dice que si nosotros aceptáramos a Jesucristo en nuestros corazones seremos salvos, porque la palabra de Dios lo dice. Nosotros tenemos que reconocer delante de Dios de que realmente nosotros estamos mal delante de su presencia. Dios es un Dios santo, poderoso. En Él no hay iniquidad. En Dios no hay. Dios dice que tremendamente santo, 3 veces santo es nuestro Dios todopoderoso. Y Dios lo que quiere es llegar a nuestras vidas, tocar nuestras vidas, cambiar nuestras vidas. ¿Sabe? Dios cambió mi vida del alcohol, cambió mi vida de la prostitución, porque le digo, yo prostituía mi cuerpo, yo hacía las cosas que a Dios no le agradaban. Y sabe que yo no lo reconocía en el mundo de que yo estaba actuando mal. ¿Sabe por qué? Porque yo no había tenido un encuentro personal con Dios. Cuando yo tuve un encuentro personal con Jesucristo, ¿sabe? Cuando yo empecé a reconocer humanamente de que yo no estaba bien, de que yo realmente no estaba actuando bien, ¿sabe? Porque nosotros humanamente, vuelvo y se lo repito, nosotros humanamente no vamos a reconocer de que nosotros estamos actuando mal, ¿sabe? Es el Espíritu Santo de Dios quien nos convence. Él es quien te va a decir, tú estás actuando mal en esta área. Y cuando el Espíritu Santo nos quebranta y nos hace ver en qué nosotros estamos fallando, ¿saben? Entonces empieza la palabra de Dios y nosotros empezamos a leer la palabra de Dios y la palabra nos limpia. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios dice en Juan 8:32, dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, porque la palabra de Dios es la que nos va transformando. La palabra de Dios es la que va redarguyendo nuestra vida, redarguyendo nuestro corazón y haciéndonos ver realmente en qué área nosotros estamos mal. La palabra de Dios nos confronta, nos hace ver de que verdaderamente nosotros estamos mal delante de la presencia de Dios, de qué forma estamos caminando, si estamos caminando de una manera que a Dios le agrada o no. Gloria al Señor, la palabra de Dios confronta nuestra realidad. El Espíritu Santo cuando empieza a convencer nuestras vidas de que nosotros no estamos bien delante de la presencia de Dios, quedamos, ¿saben qué? Es avergonzado.
porque nos sentimos, ¿sabes qué? Nos sentimos sucios delante de la presencia de Dios cuando el Espíritu Santo empieza a redarguir, empieza a sacar todas aquellas cosas que a Dios no le agrada, que nosotros estábamos mal delante de la presencia de Dios, nos sentimos avergonzados, pero ¿sabes qué? Dios no es así, Dios no viene a avergonzar a nadie, Dios viene a que nosotros recibamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y que haya cambio, que nosotros tengamos verdaderamente un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo es darle la espalda al pecado, es reconocer en qué área nosotros estamos fallando, es decir, Señor, ya no quiero vivir yo, más quiero que Jesucristo viva en mí. Sabe que las cosas viejas pasen. Es aquí yo quiero ser una nueva persona. Yo no quiero convertirme a aquellas personas que no puedan ser de edificación para mi vida. Yo quiero que esa persona sean transformada por mí. Sabe que Saulo, la palabra de Dios habla de un hombre que se llama Saulo. Pablo, muchos lo conocen como el apóstol Pablo. Amén. Él tuvo un encuentro con Dios. Él tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, dice camino a Damasco. Cuenta la historia de que ese hombre era uno de los que habían estado ahí en el asesinato de Esteban, que fue el primer mártir de lo que murieron cuando la iglesia de Jesucristo era perseguida. Y dice que aquel consintió la muerte de Esteban, que murió, lo apedrearon y lo mataron en aquel tiempo. Y dice que este hombre, habla la Biblia en Hecho, como Dios, este hombre tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Dice que se le aparece camino a Damasco, que él iba a perseguir la iglesia de Dios. Y vemos que ese hombre era un asesino, le había consentido la muerte y él estaba ahí. Dice que él era uno de los que se habían repartido su ropa de aquel hombre que había sido asesinado. Amén, que había sido apedreado, sabe, por predicar el evangelio. Y vemos que aquel hombre tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, un hombre que era asesino, un hombre que él dice que él en su humanidad, él pensaba que él estaba actuando bien, que él todo lo que hacía, lo hacía de parte de Dios, que lo que hacía era defender el nombre de Dios. Y, y ahí es cuando se dispersa la iglesia empieza la iglesia a dispersarse y él empieza a perseguir la iglesia. Y dice que él tiene un encuentro personal con Dios, con Jesucristo, cuando iba persiguiendo la iglesia. Y dice que él tiene un encuentro personal con Dios. Y es ahí donde la vida de Saulo empieza a ser diferente, empieza a cambiar. Cuando él entiende un encuentro con Dios, dice que él cae y tiene un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y su vida cambia totalmente. Dice que aquel hombre fue transformado. Aquel hombre dice que duró 3 días ciego. Amén. 3 días buscando de la presencia de Dios y reconociendo que Jesucristo había sido aquel que había sido crucificado y que era aquel hombre que había sido asesinado, de quien él testificaba. Y este hombre tiene un encuentro con Jesucristo y este hombre nunca más vuelve a ser el mismo. Y vemos que este hombre fue un fundador de la iglesia, fue uno de los apóstoles que escribieron muchos libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón. Y vemos cómo Dios cambia, cómo Jesucristo cambia y transforma esta vida. No importa, sabe, de cómo tú hayas llegado a los caminos del Señor, no importa cómo tú estés, no importa en qué situación tú te encuentres en estos momentos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros reconocemos nuestros pecados delante de la presencia de Dios, Dios de ahí saca de lo más vil y menospreciado, de ahí saca Dios lo más hermoso. ¿Sabe? Dios transforma la vida, Dios cambia la vida. Te hablo un testimonio vivo, un testimonio de que Dios cambia la vida, Dios transforma la vida. Yo era una persona que yo para el mundo no valía nada, yo era una persona con un mal testimonio para aquellas personas que me conocían, ¿sabe? Yo era una persona que no salía de una discoteca, ¿sabe? Era una persona que pensaba que no hacía lo incorrecto. Pero sabe que cuando nosotros no tenemos un encuentro con Jesucristo, nosotros pensamos que actuamos bien. ¿Sabe? Yo no te culpo de que quizás tú digas, bueno, pues yo me siento una persona que no cometo errores, que no cometo pecados. Pero ¿sabe qué? Hay un Dios que Él lo conoce todo. Dice que Él escudriña nuestra mente y escudriña nuestros corazones. Dice que Él lo ve todo. Amén. Nosotros dice que delante de Él no hay nada oculto. Dice que nosotros estamos desnudos, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios. O sea que sabe que yo te hablo de ese Jesucristo que hace
4 años y 7 meses cambió mi vida. Sabe que yo no daría mi vida, yo nunca volvería atrás, porque sabe que lo que mi Señor Jesucristo me brinda al mundo nunca me lo brindó en 33 años de mi vida, nunca, al contrario. Sabe que mi vida fue un fracaso, mi vida fue sufrimiento, mi vida fue lo peor. Sabe, yo no, yo soy una persona que soy un testimonio de lo que Dios ha hecho, de cómo Dios puede transformarte, de cómo Dios puede cambiar tu vida. ¿Sabe? Mucha gente dice, no, porque los evangélicos son aburridos, porque es una religión que es aburrida. Nosotros no somos una religión, nosotros somos seguidores de Cristo. Nosotros predicamos de un Cristo vivo, de un Cristo que transforma las vidas, de uno que hace 2000 años murió por nosotros, ¿sabe qué? Para redimirnos. Dice que Dios mismo, dice que Dios mismo nos justificó delante de Él, para hacernos acepto delante de su presencia, porque nosotros estábamos separados de Él, porque nosotros el pecado nos aparta de Dios. Cuando nosotros no hacemos lo recto, lo que a Dios le agrada, nosotros vivimos separados de Dios. Nosotros podemos tener un encuentro personal con Dios cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Dios. ¿Sabe? Te lo dice una persona que ha tenido un encuentro personal. ¿Sabe? Ha tenido un encuentro personal así como lo tuvo Pablo, ese hombre que perseguía a las iglesias, perseguía a aquellos que seguían a Cristo. ¿Y sabe qué? Te habla una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, una persona que puede testificar lo que vivió en el mundo, todo lo que vivió en el mundo. Y sabe que cómo tuve que tocar fondo para yo reconocer de que mi vida estaba mal, de cómo vivía yo en el mundo. Sabe, a veces, vuelvo y te lo repito, a veces creemos que en el mundo no hacemos cosas que a Dios no le agradan, pero nosotros estamos totalmente separados del amor de Dios. Sabe, porque vivimos en las cosas que a Dios no le agrada. Vivir de acuerdo a como Dios le agrada es darle la espalda al pecado, es reconocer de que nosotros estamos mal delante de Dios. ¿Sabe? Vivimos en unos tiempos difíciles, en tiempos de que tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Sabe por qué? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Todo lo que está escrito en la palabra tiene cumplimiento y se está cumpliendo. Si nos damos cuenta, todo lo que está aconteciendo en este tiempo, cómo vive la humanidad en angustia, en miedo, en terror, por todo lo que está aconteciendo. Usted me puede decir, pues tú no tienes miedo por todo lo que está pasando. No, porque sé que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y dice la palabra de Dios que lo que habitamos bajo el abrigo del Altísimo, moraremos bajo su sombra del Dios Todopoderoso. Dice que no hay plaga, dice no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Sabe, nosotros tenemos a un Dios poderoso que protege de cada uno de nosotros. Yo te hablo de ese Jesús, de que tú aceptes a Jesucristo en tu corazón, ese que cambia la vida, ese que transforma la vida. ¿Sabe qué? Yo te invito a que tú te dé la oportunidad, ¿sabe? De cambiar, de que tu vida cambie, de que tu vida sea transformada, ¿sabe? De que tú reconozcas en qué parte tú le estás fallando a Dios, ¿sabe? De que tú aceptes a Jesucristo en tu corazón, porque, vuelvo y te lo repito, sin nuestro Señor Jesucristo, nosotros no somos nada, ¿sabe? ¿Qué más puedo decirte? ¿Sabe? Tengo mucho que testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sabe? Puedo testificarte de que Dios ha transformado mi vida de una manera increíble. Que no soy ni nada de aquella rosa que un día fui. ¿Sabe? Muchas personas sé que van a ver este video y dirán, yo conocí a esta mujer y sé que Dios pudo haber cambiado su vida. Entonces yo te hablo de ese Jesús que puede entrar a tu corazón y cambiar tu vida. Sabe, cambiar tu lamento en baile. Yo no te estoy diciendo que tú no vas a tener pruebas y dificultades. La palabra de Dios nos dice, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicciones, van a tener dificultades, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea que nosotros vamos a tener pruebas y dificultades, pero nosotros tenemos a alguien más poderoso, dice, en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo mismo de Dios dice que Él entra a nuestro corazón, somos sellados cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y ya nosotros no estamos solos. Dice, ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en mí. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a Dios le agrada, como a Dios le agrada, hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿Sabe qué? Porque cuando Dios transforma nuestra vida jamás volverá a ser la misma. Te lo dice una persona que ha tenido un encuentro personal con Dios y es una persona que, créeme, nunca más ha vuelto a ser la misma ni nunca más volverá a ser la misma, porque Dios, Jesucristo, entró a mi corazón y Él ha cambiado todo mi ser.
Sabe, cada día yo no te digo que soy perfecta porque cada día tengo pruebas, tengo dificultades, tengo muchas cosas, tengo muchos errores, pero sabe que Dios cada día nos va perfeccionando a la imagen, dice, de su Hijo Jesucristo. Así que yo te invito a que tú le des espacio en tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, de que lo acepte y que reconozca que sin Él tú no eres nada. Dios te bendiga.